Hola, queridos amigos, a toda nuestra audiencia de Iberoamérica, un cordial saludo. Y en el marco de esta pandemia que nos tiene tan especialmente alejados, pero no por eso menos cerca, quiero hoy reunirme virtualmente con dos personas a las que admiro y aprecio, la doctora Carmen Barraquer y el doctor César Carriazo. Están conmigo y ellos, ustedes saben, no necesitan presentación, más que decir sus nombres, y que estamos acá los tres reunidos para hablar de un tema que me toca a mí particularmente de cerca, que son dentro de las innovaciones del tratamiento de queratocono, hablar de una técnica que viene pisando fuerte y de lo cual me siento también orgullosa, que es el corneal remodeling. Para eso le voy a pedir, para romper el hielo, a César que nos comente un poco para la población juvenil, los jóvenes que nos están escuchando y que nos ven, que nos preguntan y nos paran y nos escriben, de qué se trata la técnica, cuál es tu concepto para que se entienda y por qué vino para quedarse, qué pensás. Y después le voy a decir a Carmen a ver qué opina, cómo se está insertando esto, cuál es su impresión. La verdad que tenerlos a ustedes, yo recién estaba pensando mientras los veía, son como dos grandes ramas de un mismo árbol, ¿verdad? El profesor doctor José Ignacio Barraquer, y ustedes son dos ramas, cada uno en su momento, en su generación, son grandes referentes, son como luces que nos iluminan a los demás, tal vez nos sobrevuelan ustedes un poco con su manera de ser, de pensar, de actuar, y son disruptivos, ¿no? Porque presentan cosas que muchas veces nos dejan boquiabiertos. Yo tuve la posibilidad de estar cuando César se le ocurrió esta técnica y es admirable, y Carmen tiene ese pensamiento que es tan abstracto, tan filosófico muchas veces, que nos permite saber que si opina tal o cual cosa, es para sentarnos y escuchar. No, no siempre puedo decir que me siento y escucho lo que dice otra persona. Muchas veces sí, pero muchas veces trato de hacer oídos sordos. Y Carmen es una de esas personas que uno sabe que lo que dice es y que no se calla nada. Por eso quiero saber su impresión. Y por eso quiero que César nos explique el concepto de la técnica. Yo me siento honrada, César, de participar de esta nueva experiencia y estoy maravillada porque veo a mis pacientes y es una técnica que me enamora. Así que te escuchamos. Buenas tardes, María José, muchas gracias por la invitación. Doctora Carmen, un placer estar con usted como siempre. Hablar de una técnica en córnea sin mencionar al profesor José Ignacio Barraquer es imposible, porque todo lo que uno hace en córnea tiene que buscar en su libro porque ya lo había hecho o hizo algo parecido. El corneal remodeling tiene un fundamento de resección tisular que lo describió Barraquer hace muchos años, cuando hacía la cuña, hacía una resección en cuña para corregir astigmatismos altos en queratoplastia y cuando veía esas córneas ectásicas en los cuadrantes inferiores. Eso es el fundamento real de estas cosas, de esto descrito por el doctor Barraquer hace muchos años. Y el corneal remodeling es un paso más allá con nuevas tecnologías, con nuevos conceptos, en donde lo que buscamos es estirar una córnea que se adelgazó y protruyó, se adelgazó y se incurvó a expensas de un debilitamiento corneal, sea por frote o sea por problemas genéticos. Al resecar una porción periférica de la córnea y volverla a suturar, lo que hacemos es un acortamiento del diámetro antero-posterior del ojo y al mismo tiempo estiramos la córnea. Al estirar la córnea, aplanamos la córnea. Explicar exactamente por qué en la cuña, cuando uno hace una resección en cuña, uno la hace en el meridiano más plano, y por qué acá en el queratocono, en el corneal remodeling, uno reseca los meridianos curvos, es un poco difícil porque hay mucha biomecánica detrás. Pero el concepto del corneal remodeling es aplicar una resección en cuña calculada con un volumen conocido, un tamaño de la resección que se va a hacer, la progresión del adelgazamiento de esa corrección, sea que vaya
en creciente o decreciente, porque a veces hacemos creciente, decreciente o solamente en creciente. A veces solo hacemos 270 grados, a veces nos vamos a 360, a veces nos vamos en 330. Va a depender de cada queratocono y no solamente del queratocono, sino de la biometría ocular. Porque aquí no solamente vamos a corregir el cono, sino vamos a tratar de corregir la emetropía de ese ojo. Entonces, un mismo queratocono puede terminarse haciendo diferente resección porque uno es miope y el otro no es miope. Entonces, en pocas palabras, el cornea remodeling es una cirugía que viene para ser aplicada a esos pacientes que tienen queratoconos en grados 2, 3 y hasta 4. Bueno, no cuando hay un adelgazamiento muy marcado, estrías, leucoma y estas cosas, pero no es para queratocono inicial, no es para queratocono grado 1, pero algunos queratoconos grado 2, todos los queratoconos grado 3 y algunos queratoconos grado 4, y se va a abrir o se está abriendo un espacio en ese armamental terapéutico que tenemos para manejar el queratocono. Eso es, en resumidas cuentas, lo que estamos haciendo. Carmen, ¿cuál es tu impresión? Vos has tenido la posibilidad de involucrarte con la técnica. ¿Cómo ves cómo se posiciona esta técnica en el mundo del tratamiento corneal y, permitime que diga, refractivo del queratocono? ¿Cuál es tu impresión? Mira, me tiene realmente encantada esta posibilidad quirúrgica. Realmente es un procedimiento muy inocuo, que no es perforante, que te deja el campo abierto para hacer cualquier otro procedimiento después que tú necesites, y lo puedes hacer con anestesia tópica. Es decir, el riesgo para el paciente es muy bajo y los resultados que estamos viendo son realmente interesantes. Yo no puedo decir que sean perfectos todavía, pero estamos viendo unos resultados muy interesantes que muchas veces se igualan al resultado que podemos tener con una queratoplastia laminar en cuanto a visión de los primeros días. Es una realidad. No hemos logrado todavía nosotros, en los casos que hemos hecho, visiones del 100%, pero los pacientes están contentos con la visión que tienen. Y esto es muy interesante. Sobre todo, que va a reemplazar otros procedimientos, que evitamos todos los riesgos de lo que es un trasplante de córnea. Evitamos todos los riesgos de lo que es una cirugía perforante. Y una técnica con la que, suponiendo que no funcione, podemos hacer un trasplante laminar después, sin problema. Obviamente que ni hablar, obvio que sí, pero podemos hacer un laminar después de haber hecho una remodelación corneal. Y me parece que realmente como técnica y como avance dentro de lo que son los tratamientos de córnea es un buen paso. A mí me pasa que siento que en mi práctica se vino a ubicar, como muy bien decís vos también, en un costado entre dos lados. Absorbió la indicación de los anillos intracorneales para regular el astigmatismo irregular, por un lado, o sea, me hizo dejar la indicación de anillos por un lado y me hizo dejar indicaciones de queratoplastias en muchos pacientes. Entonces se ubicó en un lado que absorbió esos dos nichos y con la posibilidad de tener una zona óptica grande para complementar después con cualquier procedimiento refractivo, llámese en la córnea o llámese intraocular si tiene una miopía axial colindante el paciente, que muchas veces lo tiene. Entonces, siento que viene a ocupar un espacio bastante grande. Lo que más me atrae, lo que veo con los pacientes, es el tema de la zona óptica. No sé, César, ¿qué opinás al respecto? Con respecto a los resultados, lo tenés bastante claro. Si nos querés compartir algo. Sí, mira, el tema, lo que mencionaba la doctora Carmen, es muy cierto. Los resultados todavía no son muy perfectos, sobre todo en los casos que ellos operaron en la Barraquer, porque eran casos extremos, eran casos ya para programarse una queratoplastia, eran casos muy avanzados. Lógicamente, cuando uno opera queratocono grado 2 y 3, no tan avanzados, los resultados son espectaculares, son agudezas visuales muy buenas, entre 20/20, 20/30, muy pocos pacientes con 20/40. Los pacientes con 20/40, 20/50, 20/60 son pacientes que ya tenían un estadio muy avanzado, que también están felices por el grado del compromiso que tenían. Pero cuando uno empieza ya a cogerle confianza a la técnica y empieza a trabajar ya queratoconos menos avanzados,
los resultados son impresionantes. Eso sí son refractivos, queda uno feliz con estos resultados, porque queda muy cerca de la metropía y uno con una PRK guiado por aberrometría les consigue las agudezas visuales que ellos no se alcanzan a imaginar. Los resultados, María José, yo diría, mira, uno en estas cosas, el doctor Barraquer me decía en algún momento a mí que él había tardado tantos años para que le creyeran, que es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Fíjate que nadie cree los resultados nuestros porque como es difícil de creer, es que es verdad que es difícil de creer y yo lo entiendo. Y a veces uno dice, uno no puede ser, esa no puede ser la misma córnea que tenía este paciente, ¿verdad? Y uno cree que esa córnea estirada puede volver a tener el queratocono. Y resulta que el tejido que uno quita, uno lo bota. O sea que el queratocono que el paciente tenía no lo puede volver a tener. Puede generar una nueva ectasia. Pero la ectasia que él tenía, esas curvaturas tan altas, no la va a volver a tener, por lo menos a expensas de ese tejido que se resecó, no lo va a hacer. Tendría que adelgazar mucho más la córnea, volverse a frotar o tener un problema de dehiscencia de sutura o alguna complicación. Entonces yo sí creo, y te digo la verdad, yo me siento muy contento y felicitarte a ti que has estado a mi lado en esto y bueno, a la doctora Carmen también, que no solamente está a mi lado, sino que fue mi mentora, al igual que el doctor Barraquer, en que estos son tecnologías que van a ganarse un espacio, que ya se lo están ganando y que con el tiempo se va a coger tanta confianza por lo inocuo que menciona la doctora Carmen del procedimiento, que si bien hay unas suturas que hay que quitar y estas cosas, y hay que saber poner las suturas y esto, la complacencia de poder tener una córnea de 8 milímetros libre para corregirla después y tener un paciente con queratocono viendo sin gafas con esa zona óptica es muy agradable, es muy agradecido. Los pacientes quedan muy contentos. Eso es lo que te tengo que decir. Carmen, a mí me pasa cuando presento la técnica, la semana pasada la volví a presentar en un webinar, que era una discusión de casos y, bueno, presenté casos para discutir. Una de las cosas, bueno, la gente siempre se queda maravillada, porque, bueno, el público se va renovando y van enterándose, y los que ya estaban enterados vuelven a comentar, pero noto que es reiterada la pregunta de por qué o hacer un crosslinking o cuándo la necesidad de hacer un crosslinking, si es necesario hacer un crosslinking. ¿Cuál es tu opinión, Carmen? En estos casos de remodelación, ¿te refieres? Sí. No hemos hecho ninguno. Hemos escogido justamente para poder conocer los resultados de la técnica, no hacer nada más por ahora, solamente la técnica. Quitar puntos y observar a largo plazo cómo se comporta la córnea. O sea, hemos sido bastante conservadores en eso para poder tener un concepto real del resultado de la cirugía. Y como te digo, el resultado nos tiene contentos. Sí, claro. Mi impresión personal, mirando a mis pacientes y mirando a los de César, que yo voy analizándolos conjuntamente, es que los pacientes que han sido indicados con crosslinking están relacionados también con alguna patología, digamos, gatilladora, como puede ser un paciente que es frotador, o un paciente, en fin, o los comienzos de la técnica donde uno tiene idas y vueltas empíricas con respecto al ajuste propio de la técnica, pero la realidad es que yo creo que si uno crea un nuevo limbo más cerca, o sea, pasa de 12 milímetros a 8, ya eso per se hace una técnica de entrecruzamiento mecánica, porque estás reduciendo el diámetro del limbo, y con eso el paciente en realidad se está comportando como una córnea que es mucho más pequeña, y los coeficientes físicos de resistencia cambian totalmente. No sé qué opinan. No, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, pero como te digo, no tengo la experiencia de hacerlo, y menos en remodeling. En cuanto al crosslinking, sí lo hacemos, pero no lo hacemos nosotros con la frecuencia que lo hace todo el mundo hoy en día a nivel universal. Nosotros escogemos muy bien los casos de crosslinking porque hemos visto que algunos casos quedan igual, en otros baja visión, en otros quedan muy bien y al cabo de un tiempo les vuelve a aumentar todo el defecto. Entonces nos hemos vuelto más a hacérselo a conos de gente muy joven y conos pequeños, no hacerlo nunca en conos grandes. Respetamos mucho la profundidad. Si la córnea nos va a quedar
con menos de 400 micras no lo vamos a hacer. En fin, tenemos toda una serie de parámetros muy conservadores de la aproximación hacia el crosslinking. Y con esos parámetros nos ha ido bien, pero lo hacemos separado de cualquier otro proceso. Claro, me gusta conocer cada intervención, qué efecto produce. Sí, sí, yo no mezclo, la por única ejemplo, manera de analizar una técnica. yo no mezclo crosslinking con segmentos. Hago crosslinking y luego le pongo segmentos. O lo hago al revés. Primero pongo los segmentos, me espero, veo el efecto y ahí aplico el crosslinking. Y lo mismo pienso hacer con el remodeling en el momento que tengamos algún caso que pensemos que justifique hacerle un crosslinking. Primero quiero ver el efecto del remodeling y luego veré el efecto del crosslinking. Vos sabés qué interesante, nosotros hicimos en los comienzos una simulación computada con un programa que lo usan en la NASA y se reprodujo todo el sistema, digamos, la córnea como un sistema óptico y el primer anillo de la esclera. Y cuando se analizaron hacer estos cortes, uno reproduce lo mismo, ¿no? Saca el corte, bueno, se reproduce toda la técnica tal como es, se hizo un mapeo de resistencias. Cuando se pone el esquema del ojo, se pone el coeficiente de Poisson que tiene la córnea, el coeficiente de resistencia, los vectores de fuerza, los diámetros, en fin, se reproduce como una receta de cocina, lo mismo. Procedimiento, y lo interesante, después, cuando estaba con el ingeniero, me mostraba el mapeo de colores, mostrando las resistencias y los cambios, y es muy interesante ver cómo, cuando uno pareciera que no es así o no se lo imagina, sacando esta porción que tiene menos resistencia, nosotros le introdujimos, bueno, una córnea con queratocono, en tal zona tiene menos resistencia, en tal tiene más, etcétera. Cuando uno le saca esa zona poco resistente, tan lábil, tan voluble, la córnea mejora la distribución de los vectores de fuerza y mejora mucho la resistencia. O sea, la resistencia pasa de ser localizada y excéntrica en un paciente con queratocono a más central, porque propiamente uno está estirando la córnea y volviéndole a dar un perfil, no te diría fisiológico, pero casi fisiológico. Y lo interesante, no sé si te acordás, César, cuando probamos los distintos arcos, longitudes de arco, cómo cada longitud de arco tiene distinto efecto. De hecho, los primeros arcos más pequeños, ¿te acordás que los tuvimos que ir desestimando? Doctora, imagínese que en ese estudio, la simulación computada que hizo María José, nos dio exactamente lo que nos estaba mostrando la clínica. La clínica que nos mostraba que los arcos a 90 grados y de 180 no trabajaban tan bien. O sea, las resecciones en cuña, teóricamente, son las que peores trabajan en lo que es redistribución corneal. O sea, porque no es fácil, el tejido no se puede meter en 90 grados y en 180 queda muy estrecho también. Entonces, había que irse más de 180. Y por eso, a pesar, para poder redistribuir la córnea, porque no es que tengamos que quitar tejido a 230, sino que hay que cortar hasta 230 para que, aunque el grueso del tejido sea de 90 grados, la córnea pueda adaptarse en los diferentes sectores de la parte temporal y nasal. Entonces, eso fue bien interesante y eso nos cambió absolutamente todos los resultados, porque hacíamos, por ejemplo, 500 micras inferiores de 90 grados. Y después, cuando vimos estos resultados, hacíamos las mismas 500, pero yendo en la periferia a 230 grados. Y cambia totalmente la redistribución corneal. Entonces, bien interesante eso, cómo la córnea se aplanaba y cómo se redistribuían en los otros meridianos, los tejidos, y el cambio óptico tan interesante que se produjo. Es muy interesante pensar que estamos ya a 6 años de la técnica. Hay pacientes que tienen 6 años de seguimiento. Yo cuando preparo miro las estadísticas y voy preparando presentaciones o lo que fuere, a veces chequeo una y otra vez los datos, porque digo, bueno, a ver, ¿en qué me estoy equivocando? Porque hay pacientes, bueno, que tienen un promedio de performance en el postoperatorio, pero otros que realmente llaman mucho la atención. Y a veces temo equivocarme de decir, bueno, a ver si es una exageración, y lo vuelvo a mirar. Vos, Carmen, pensás ¿cuál va a ser el futuro, además, para implementarlo? Porque muchos jóvenes
cuando doy alguna charla, bueno, o termina de dar la César y se acercan, preguntan, bueno, pero esto, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo se reproduce? Pregunta que es verdad. Seguramente los que estamos acostumbrados a hacer trasplantes tenemos la mano mucho más acostumbrada a colocar mucho mejor las suturas y eso hace que se vuelva una técnica más reproducible. Pero ¿qué se te ocurre, qué consejo darle a la gente joven, que los veo totalmente entusiasmados, además por lo inocuo de la técnica, como muy bien dijiste, y que están, bueno, el otro día me decían, bueno, queremos empezar ya, ¿y cómo lo hacemos? Tal vez esto es mejor preguntártelo a vos y no a César, que tal vez tiene una impresión mucho más parcial, ¿no? No, pero hay que preguntárselo a César porque nosotros dependemos, por ejemplo, del análisis que hace César. Nosotros no estamos libres de poder decidir cuánto le corregimos al paciente. Le mandamos los datos a César, César nos devuelve la corrección y el programa para ponerlo en el felto. O sea, ahí estamos amarraditos un poquito todavía. Todavía sí. Es una de las cosas que necesito que pronto nos liberen para poder tener más facilidad en la técnica quirúrgica. Pero ¿cómo le diría a los jóvenes? Primero que todo, mente abierta. Justamente en estos días hubo un caso por un WhatsApp que tenemos en Bogotá, en Colombia, en que tanto Ernesto Otero como yo recomendamos hacer una remodelación corneal. Y hubo alguien que intervino totalmente opuesto y mostró los resultados del primer artículo que ustedes publicaron en el 2019, diciendo que los resultados eran pésimos, que cómo nos atrevemos a decir que esa técnica era una técnica viable. Entonces yo todo lo que contesté fue, señor mío, tengamos la mente abierta. No le dije lo que quería decirle, que fue las críticas que recibió mi padre en su momento, ¿verdad? Que gente terriblemente importante como Derek Bale hicieron un editorial en el American Journal de Ophthalmology diciendo que era mejor que no siguieran haciendo la técnica porque, en fin, ¿no? Todo en contra de la técnica. Años después, Bale vino a la clínica, estuvo con nosotros, aceptó que la queratomiosis funcionaba, pero en este momento hay gente que se opone radicalmente a cualquier cambio. Entonces, sí. Primer consejo, mente abierta. Hay que evolucionar. Gran y sobre consejo. todo, cuando se trata de un procedimiento, como se ve, que es muy inocuo, ¿por qué no? Si le vas a hacer bien al paciente, le vas a ahorrar un trasplante de córnea, le vas a dar mejor visión, ¿cuál es el problema? Y hay que, al contrario, generar ideas. Haciéndolo, si mucha gente la hace, habrá gente que le dirá a César, esa ya o este me va mejor así. Y a lo mejor son ideas constructivas. Así o sea, mente abierta. César, pero si necesitamos que César nos libere un poquito la técnica. Sí, yo te digo que acá me pasa en Buenos Aires que un montón de colegas me dicen, María José, bueno, primero venir a verme cuando opero, y segundo, María José, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? O sea que mentes abiertas hay. Pero bueno, también uno tiene que ser cauto cuando quiere hacer las cosas seriamente, y vos lo sabés mejor que nadie, Carmen. Obvio. Cuando uno quiere hacer las cosas seriamente, uno tiene a veces que ser un poquito cauto, no cerrado, pero cauto para que las cosas sean reproducibles y salgan y tengan la proyección en el futuro que se merecen, ¿verdad? Cierto. Ya haberlo publicado 2 veces en, digamos, un peer review journal es un gran logro y realmente goza de muy buena aceptación. A mí, que vos tengas estas palabras, una persona con tu experiencia, que digas esto y vuelvas a recalcar que hay que tener la mente abierta para las nuevas cosas, para mí es una caricia al alma en general, porque ojalá todos pensaran con respecto a todos los nuevos procedimientos que surgen. Uno tiene que tener el pecho abierto a todas las nuevas cosas, no cerrarse, o no estar como se dice habitualmente, en la situación de confort, o en el lado de confort de no movernos de nuestra pobre y pequeña práctica cotidiana, ¿verdad? Pero eso es el 80% de los médicos que quedan en la posición de confort. Eso es una realidad. Entonces, tienes verdaderamente que demostrarles resultados a largo plazo, buenos
y entonces todos se empiezan a mover. Pero tienes que llevarlos poco a poco, para que realmente hagan la técnica bien hecha y tengan los resultados que tú estás teniendo. No es tan fácil, no es tan fácil. Así es. No, Así es, y dependemos de las multinacionales. Fíjate que los permisos, no ha sido nada fácil para que la compañía Zimmer nos pueda hacer esto. Ya lo hizo, pero tuvo mucha dificultad, sobre todo en las figuras elipsoides, las crecientes decrecientes, estas que hacemos, para cuando el meridiano horizontal no está muy afectado, sino el vertical, que hay que disminuir el gap en la parte temporal y nasal. Esas figuras fueron las que le dieron muchas dificultades y ellos no quisieron liberar el software porque después la validación internacional les cuesta mucho dinero y después tienen que abrir otra vez o aplicar otra vez. Entonces quieren estar seguros y por eso tardaron tanto en realizarlo. También que le dieron prioridad a la técnica de SMILE, porque estaban trabajando en eso y los investigadores, los ingenieros estaban ocupados. Eso fue lo que nos atrasó. Pero ya estamos casi listos para liberarlos. Para terminar, César, ¿vos qué proyección le ves? A ver, abrí tu cabeza, bueno, ya tenés una cabeza abierta, abrila más y proyectate al futuro. En 5 años, ¿cómo ves posicionada esta técnica? ¿Cuál ves su nicho? ¿Cómo la ves en el mundo? Contanos. Mari, yo creo que esta técnica se ganó un espacio importante. No es para reemplazar los anillos, no es ni para reemplazarle el trasplante de córnea. Van a haber anillos y van a haber trasplantes de córnea. Pero hay como decía la doctora Carmen, o decías tú, hay un grupo de pacientes que están en los anillos y otros de trasplante que no van a necesitar ni anillos ni trasplante. Y ese va a ser el nicho. Va a haber los queratoconos iniciales con anillos, los medianos y altos con corneal remodeling y los más avanzados ya con leucomas, estrías y estas cosas con trasplantes lamelares. Eso es lo que yo veo. Y bueno, se vienen tantas cosas en córnea, se vienen cultivos celulares, se viene de todo. Entonces, decir que esta tendrá vigencia de 50 años no creo, pero por lo menos sí se va a ganar un espacio en los próximos años en donde se van a evitar muchos trasplantes de córneas en el mundo. Yo creo que se va a reducir muchísimo, un porcentaje altísimo, sobre todo en las zonas como el Medio Oriente, en Bolivia, que son países que tienen mucho queratocono. Sí, es un impacto a nivel de la salud pública enorme el que estamos hablando. Mari, quería comentarte algo, perdóname que me interrumpa, sobre algo que se me pasaba. Nosotros le estamos haciendo Corbis, histeresis corneal a estos pacientes hace poco, hace 6 meses. Y vamos a hacer el análisis a final de este año a ver qué es lo que está pasando con la córnea realmente, para ver si realmente van a necesitar o no van a necesitar cross-linking, porque es posible que el solo estiramiento de la córnea, como decías tú, ese nuevo limbo y el estiramiento de la córnea haga resistencia a que haga una estabilidad importante y que no necesite el cross-linking. Porque es que el cross-linking es para ciertos pacientes, como decía la doctora Carmen, hay pacientes que tú le quitas el frote y se para el deterioro de la córnea. Entonces no es un paciente que tenga un problema de estroma, es un paciente que se está frotando mucho los ojos. Entonces habrán pacientes en que no lo necesiten y habrán pacientes en que habrá que evaluarlo, ¿no? El Corbis nos dará nos abrirá la mente y nos mostrará el camino a ver qué está pasando con estas córneas. Excelente. Hay un concepto interesante, no sé si se lo oyeron, a un oftalmólogo italiano que le quiere quitar el nombre de ectasia al queratocono. Él dice que no es una ectasia, para él una ectasia es un queratoglobo. Yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que la palabra ectasia en oftalmología define muy bien la situación de lo que es un queratocono. Obviamente su conferencia se basa en probarle al mundo lo que muy bien hecha, una conferencia muy bien hecha, con un montón de pruebas de que es el frote lo que produce la deformación. Pero nosotros hace muchos años venimos diciendo en las conferencias, señores, que la gente no se frote los ojos. Pero nunca habíamos hecho un trabajo como la SC Gattinelli se llama, mostrando, por ejemplo, con radiografía, con resonancia, lo que pasa cuando te frotas el ojo. Es fantástico, ¿verdad? Y luego todos los pacientes frotándose los ojos. Yo creo que lo más importante, hay un factor terriblemente importante que es la educación. Si logramos quitar el frote ocular, nos van a quedar aquellos conos reales, aquellas deformaciones verdaderas que tienen
una base genética más fuerte para tener la deformación. Luego está el otro concepto, el de la inflamación, que hoy en día se juega mucho con la idea de que sí existe una inflamación producida por el frote y que es la mezcla de las dos cosas lo que están generando la deformación de la córnea, ¿verdad? Entonces, todo esto va a cambiarnos un poco todo el concepto que estamos teniendo hoy en día. Y además con los nuevos avances, como dice bien César, sobre cultivo celular y bioingeniería genética, bueno, para mí lo ideal es que desaparezca la cirugía. La cirugía hace mucho tiempo que ando diciendo que me parece atávica. Tenemos que buscar medios sin tener que cortar la superficie del cuerpo para solucionar los problemas de salud. Entonces, sí creo que el futuro es desaparición de la cirugía. Para mí, así es. O sea, me parece casi más fisiológico un crosslinking que una queratoplastia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un tiempo en que la remodelación corneal ciertamente va a ocupar un espacio enorme. Por lo menos, si yo estuviera operando hoy en día en mi vida, creo que todos los haría con remodelación. Todos. Y me evitaría todo el problema que es en un cono, un paciente a quien le digo no se frote, pero que se frota de todas maneras. Y que me llegan luego con unos conos, unos adelgazamientos periféricos enormes, que son producidos en el fondo por frote. No porque se haya cedido el injerto, no. Es porque el paciente se ha frotado y me ha hecho una dehiscencia lenta y progresiva de la cicatriz, ¿verdad? Ese trabajo tan interesante que han hecho ustedes de ver la evolución de los pacientes cuando no se frotaban, es muy interesante, y lo prueba a rajatabla. Yo me acuerdo cuando lo presentaron, ese hermoso trabajo. Muy hermoso trabajo, pero no estoy de acuerdo con lo de quitar la palabra de ectasia. Con eso no estoy de acuerdo. Porque si un queratoglobo es una ectasia, entonces una miopía degenerativa también es una ectasia. Claro. A mí eso o sea, no estoy de acuerdo con ese punto de vista de Gattinelli, pero sí me gustó mucho su trabajo. Sí, aparte muestra unas imágenes impactantes, yo también tuve el gusto de verlo, son impactantes. Yo para ir terminando, queridos amigos, quería pedirles dos palabras reales, en general, corrámonos del corneal remodeling, y dos palabras para la población joven que nos escucha, que es muchísima y que nos ve. Un consejo de vida oftalmológica o no, un consejo. La verdad que si viene de ustedes es enormemente doble. Le doy la palabra a César primero. Primero los valores. César, su consejo. ¿Te mató? No, sí, a los jóvenes que miren más allá. Yo a mis residentes y a los fellows les digo, estás mirando, pero no estás observando. Tiene la base del desarrollo, de la creación, de la innovación, está en la observación minuciosa de lo que pasa a tu alrededor. Si es en el campo de la oftalmología, siempre tienes que buscar el problema para encontrar la solución. Si no hay un problema, no vas a innovar nada. Tienes que partir del problema. Entonces, siempre uno se interroga para crear. Por ejemplo, a mí la historia con el doctor Barraquer a mí me encanta. Esto se lo he contado solo a mis amigos, a los más íntimos, pero a mí nunca se me olvida cuando la bisagra superior, que yo le dije al doctor Barraquer, doctor, la bisagra hay que ponerla arriba. Y él me miró y me dijo, no se puede, porque en ese momento el micro era horizontal. Y yo le dije, sí se puede, doctor, quítele una pata al microquerátomo. Yo dije, la solución perfecta. Y me dijo, vaya y estudie, usted no ha leído el libro mío, vaya y léalo. Me regañó, porque no se podía. Si le quitas una pata, arrancas el flap. Pero fíjate que había el problema de que se desplazaba el disco, y ahí nació un problema, y la solución, la bisagra superior era más estable que la horizontal. Y así es todo lo que fíjate, el queratocono, yo estaba haciendo unos anillos cuando se me ocurrió, y hice unos anillos asféricos, lo más lindo, asféricos radiales, unos anillos que nunca presenté, porque no me gustaban los resultados, porque eran muy parecidos a los otros anillos, que invadían la zona óptica, pero tuve que hacer todo un desarrollo de anillos para tratar de buscar la solución a algo que me apasionaba, que era el queratocono, y me di cuenta que en los anillos no era la solución.
porque tú no puedes deformar una córnea más para tratar de enderezarla. Tienes que de raíz tratar de enderezarla. Y ahí es que nace el concepto del cornea remodel. Y así es todo en la vida. El doctor Barraquer, cuando hacía su desarrollo, era porque veía un problema y buscaba una solución. Entonces, el mensaje para los jóvenes es eso: observen, miren cuál es el problema, y ahí nacen las soluciones. Excelente. En el Gracias. detalle está el todo. Esa es una frase que todos siempre nos dice mi padre. El detalle es absolutamente importante en oftalmología. Si uno no se fija en el detalle, no llega al todo. Entonces hay que, lo mismo que dice, observar, no. Hay que saber mirar y pensar siempre, la curiosidad, además. Tener curiosidad, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Verdad? Que es una de las cosas que realmente yo ahora estaba preparando, como te decía, tenía una clase que dar hoy y he hecho una presentación, he hecho todo un estudio de los virus en oftalmología. Y obviamente que uno de los virus que más nos afectan es la familia de los herpes. Entonces yo me pregunto, ¿por qué escoge un ojo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no ataca el segundo ojo? ¿Por qué siempre el mismo ojo? No tengo respuesta. ¿Pero por qué? ¿A ti se te ocurre algo? ¿A César se le ocurre alguna razón? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Muy bien, coge un ojo y luego siempre va a ir por ese mismo ojo. No va a atacar el otro ojo. Muy raro que uno vea un caso que haya atacado el segundo ojo. De la habilidad. Creo que, pero sí, también yo me lo he preguntado, ¿por qué siempre es unilateral? Aunque hay casos reportados bilaterales. Hay casos, sí, pero la gran mayoría son unilaterales, ¿verdad? Y las ramas del trigémino, bueno, sí, claro, va por los dos lados, pero no he podido encontrar una razón que me sea realmente satisfactoria. No. ¿A por qué razón eso es así? Es posible que el virus se enamoró de ese ojo, doctor, y usted sabe que en el amor las cosas son Sí, el amor mata todo, sí, tienes toda la razón. A veces las vainas pueden ser más, como al virus le gusta estar dormidito en las vainas de mielina, tal vez le parece más acolchonadita alguna vaina de mielina de un ojo más que de otra, más confortable, no sé. Es una buena interrogante, una buena observación, hay que pensarlo. Sí. Hay que como eso en oftalmología hay 1000 como esas, 1000. Así es. Si uno se pone a ver con sus pacientes, hay 1000 preguntas que uno se puede hacer de ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué es así? Y eso es lo que hay que preguntarse todos los días. Y una vez encuentres la razón, puedes buscar la solución. La curiosidad, sean curiosos. La verdad que me quedo con estos dos grandes consejos de mirar con atención, no mirar, no que las cosas nos pasen y estar como espectadores, simples seres inertes que las cosas nos pasan, sino ir a por las cosas, ¿no? Ser curiosos, y como yo también le digo a los que están conmigo y trabajan conmigo y a los que formo, decirles que no miren el bosque, perdón, que no miren el árbol, o que lo miren, ir al detalle, como decís vos, pero que den 2 pasos para atrás y que miren el bosque, que miren el todo, que se involucren, que no se dejen apabullar por las situaciones, que vayan a enfrentar las situaciones, que busquen. Esto de la curiosidad para mí es una constante, de buscar, y como dice César, de plantearse las preguntas. No siempre vamos a encontrar respuesta a todo, pero plantearse el problema, plantearse la incógnita, que no es de la vida, sino ir buscando respuestas. ¿Podemos encontrarlas o no? ¿Podemos equivocarnos o no? Y en buena hora que nos podemos equivocar. Retroceder un pasito, avanzar 2, a veces retrocedemos 3, 4 pasitos, pero después avanzamos. Ser curiosos, vivir, y vivir nuestra profesión, es una hermosa profesión. No dejarnos dar todo masticado. Yo siempre digo, los que le dicen, investiguenlo, pregúntense, cuestionense, no dejen que todo les llegue masticado, pregunten por qué, no nos dejemos invadir por la industria que con muchos intereses, de costado, de arriba y de abajo, nos apabullan y a veces no nos dejan pensar, y nos hacen máquinas de trabajar
sin querer pensar, sin cuestionarnos. Pensar que solamente es buen oftalmólogo el que tiene 500 máquinas a su alrededor, y no es así. Bueno, me apasiona el tema, perdón, me puse más allá de todo. Queridos amigos, ha sido un verdadero placer, los invito a brindar con la taza de café a la distancia, siempre lo hacemos con un abrazo con la distancia, ya debe estar más fría, pero brindo por la ciencia, brindo por los avances, porque nunca se acabe la innovación, porque nunca perdamos la capacidad de ser curiosos, porque como dice Carmen, tengamos la mente abierta a todo, que compartamos nuestro saber, que para algo hemos elegido ser médicos, por sobre todo somos ciencia, atendemos a nuestros pacientes y nos apasiona ser científicos e ir en búsqueda de la mejoría de nuestros pacientes. Brindo por eso. Los abrazo a la distancia. Hasta otra charla de café. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.